Vamos a comenzar con el tema de ecuaciones diferenciales y vamos a entender o tratar de entender qué es una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la, la expresión, digamos, 3x más 2 igual a ver si escribo algo. 3x más 2 igual a ¿qué será? Bueno, a 8, por ejemplo. Esta es una ecuación que se conoce comúnmente como ecuación de primer grado, ¿sale? Nuestra incógnita es esta x, ¿de acuerdo? Y si nosotros aplicamos los diferentes métodos que conocemos para resolverlo, tendríamos que hacer varios pasos para llegar a la conclusión de que x debe valer 2, ¿de acuerdo? Es decir, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata una ecuación? De encontrar esta x, ¿sale? Que va a ser un valor, ¿de acuerdo? Esta x es un elemento de los números reales que toma un valor en particular si nosotros resolvemos la ecuación. Esta es una ecuación lineal. Podríamos complicarlos el asunto, por ejemplo, poner x cuadrada más 3x menos 10, por ejemplo, igual a 0. ¿Sale? Esta es una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Si la resolvemos por fórmula general, factorizando, etcétera, etcétera, sabemos que esta ecuación cuadrática tiene dos resultados, ¿de acuerdo? Pero estos resultados, llamémoslos x1 y x2, ¿sale? Al final del día siguen siendo números reales. Esos números reales van a ser como 2. Si digamos que x1 es igual a 2, ¿sale? Y x2 debe de ser como menos 5. En este caso, estos resultados son números reales. Pero también podemos tener ecuaciones cuadráticas o cúbicas que nos dan números complejos, ¿de acuerdo? Pero en general las ecuaciones o las cosas que nosotros tratamos de resolver, ¿sale? Incluso el agarrar una función f de x, ¿sale? F de x con x en los reales, con dominio real y contra dominio real, cuando nosotros hacemos f de x igual a 0, pues lo que estamos haciendo es transformar esta expresión, ¿sale? En una ecuación. Es decir, es agarrar lo que sea la regla de correspondencia. Es agarrar la regla de correspondencia de la función y tomar esa regla de correspondencia, que es una expresión matemática que depende solamente de una variable que es x, e igualarla a 0. Incluso podríamos tener funciones de 2 o más variables que también las igualamos a 0 y encontramos un conjunto de valores, ¿de acuerdo? Es decir, en todos los casos donde hemos visto ecuaciones o sistemas de ecuaciones, los resultados son números. ¿Estamos? En ecuaciones diferenciales cambia el asunto, ¿sale? En ecuaciones diferenciales, la idea es que ustedes comienzan con una expresión, ¿de acuerdo? Que depende de, de x, de y, donde y es una función que depende de x, y de las derivadas de y, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle y1, y2, yn, aquí. ¿De acuerdo? Esta expresión, vamos a llamar esta expresión f, es una expresión matemática que está conformada por todos estos elementos. ¿De acuerdo? Y es igual a otra expresión matemática. Digamos que nada más es una función que depende de x. A veces incluso la llegan a igualar nada más a 0. Da exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Esta
¿De acuerdo? Esta estructura es de una ecuación diferencial, ¿sale? ¿Cuál es la característica de una ecuación diferencial? En una ecuación diferencial, yo ya no busco los valores de x. Lo que estoy buscando es una función, ¿vale? Lo que buscamos es una función. Lo que se busca es una función y que depende de x. Ese es el objetivo. Busca. Ahora, lo que se busca es una función y que depende de x con la característica de que satisface, ¿sale? La igualdad, ¿de acuerdo? Es decir, buscamos una función, y es aquí donde quiero que les quede claro lo que ustedes aprendieron en ecuaciones diferenciales. Lo que encontraban no eran valores de una variable, ¿de acuerdo? Eran funciones completas que cumplían con una estructura de una ecuación y que esas funciones completas satisfacían para todos los valores de x esa ecuación, ¿de acuerdo? El detalle con esto es que no siempre es posible resolverlas de manera directa, muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, para algún punto en particular, nos interesa resolver esto, ¿de acuerdo? Cómo va avanzando la ecuación diferencial y cuál es el comportamiento. Cuando no podemos obtener y de manera analítica, lo que se hace es revisar el comportamiento de y a través del tiempo mediante ecuaciones diferenciales. Ese es básicamente lo que se está buscando. Y lo que vamos a obtener son los valores que va tomando la derivada conforme pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Más o menos. Este va a ser el objetivo de resolver con una ecuación diferencial desde el punto de vista numérico. Hay varios métodos. El temario nos pide revisar 4 de ellos, ¿sale? Y no son muy complicados. Vamos a empezar con el más sencillo, que es el método de Euler hacia adelante, que básicamente el método de Euler hacia adelante se basa aquí, en esta función, ¿sale? Y de n más 1 es igual a yn, ¿de acuerdo? Más el tamaño de paso, h, por la función, donde la función es la expresión de la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Desde y evaluado en yn, tn. En realidad ese tn es lo que nosotros llamaríamos xn también, ¿de acuerdo? Para eso nosotros debemos de comenzar con una función, ¿sale? O una estructura de ecuación diferencial, donde tenemos despejado a y', y esa despeje de y' va a ser la función que tenemos aquí, en x, y. Aquí yo la regué, los puse al revés. En realidad debería haberlos escrito de este orden. ¿Sale? Este y' va a ser este valor, es decir, si yo tengo una expresión, una ecuación diferencial, despejo y' y obtengo la función f. El tamaño de paso va a ser definido por el usuario, generalmente va a ser un valor muy pequeño. Y nosotros vamos a comenzar con una condición inicial, con un punto x0, y0. Y lo que vamos a hacer es tender x0 mediante tamaño de paso hasta un x donde queremos hacer la observación, xn. Y lo que vamos a hacer es ir calculando estos y, ¿de acuerdo? Para identificar el valor de yn. Más o menos, hagamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero sí debemos de tener muy en mente esta estructura. Voy a borrar todo lo demás menos la estructura y hay que tomar en cuenta que es el despeje. Ok, vamos a quedarnos con esa parte. Vamos a hacerlo primero en Excel, suponiendo que ahí tenemos las ecuaciones, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer las evaluaciones. A ver, vamos a utilizar el método de Euler hacia adelante, independientemente de lo que nos diga aquí, ¿de acuerdo? Y nos pide resolver la ecuación diferencial. Aquí vamos a transformarla en y' más
4y igual a e a la menos 2 x, ¿sale? Donde x va a comenzar en 0 y va a terminar en, según esto, en 1. Vamos a avanzar mediante un tamaño de paso de 0.1. ¿Sale? Y lo que tenemos como condición inicial es que y0, y evaluado en 0 es igual a 1. Esto es básicamente los elementos que nosotros necesitamos. ¿Sale? Vámonos a Excel. Vamos a calcularlo primero en Excel. Aquí está X. Aquí está el valor de Y. Y aquí está el valor de F de X, Y. Aquí lo vamos a calcular. Vamos a empezar con el valor inicial de X, que lo tenemos marcado aquí, en esta parte. Entonces, aquí el primer valor de X es 0. Y el valor inicial de Y está marcado acá. Cuando X vale 0, Y vale 1. Entonces, el valor de Y es 1. Y de esta expresión, de esta que es la ecuación que tengo que resolver, tengo que despejar a Y'. Despejando Y', lo que obtendríamos sería Y', ese prima quedó muy abajo, Y' igual a E a la menos 2X menos 4Y. Ese Y está muy feo. Ahí está. Entonces, sustituyendo aquí, ¿sale? Este F sería sustituir el valor de X acá en la exponencial y el valor de Y en esta parte. Es decir, sería la exponencial de menos 2 por el valor de X menos 4 por lo que vale Y. Y terminamos. Ese sería el valor de nuestra función. En este caso nos da menos 3. ¿Sale? Bien, con eso terminamos digamos que el paso inicial, ¿de acuerdo? Lo que sigue es saber cuánto vale el siguiente elemento. Y para eso, pues a X lo voy a hacer avanzar, ¿sale? Con respecto al tamaño de paso. Entonces, X vale lo que valía antes, más 0.1. Es decir, el nuevo valor de X sería 0.1. Y el Y se obtiene a través de esta expresión. Entonces, si yo voy a calcular Y1, ¿sale? Pues aquí va Y0, aquí va, bueno, al revés, aquí va X0 y aquí va Y en el valor 0. Pero este valor ya lo calculé en esta parte. Entonces, simplemente sería el nuevo Y es igual al Y anterior más el tamaño de paso, 0.1, por el valor de la función evaluada en X0 y en Y0. Y vale 0.7. ¿De acuerdo? Bien. Y de aquí se sigue de manera repetida todos los pasos. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a calcular el nuevo valor de F, que sería sustituir en esta parte. Nada más dejen resalto que esto es en realidad F de X, Y. ¿Sale? Y diríamos, bueno, vamos a calcular F nuevamente. ¿Cuánto vale F? Vale la exponencial de menos 2 por lo que vale X. ¿Sale? Menos 4 por lo que vale Y. Ya terminamos. Eso es ahora lo que vale F de X, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale X? Bueno, vale lo que valía anteriormente más el tamaño de paso que es 0.1. ¿Sale? ¿Cuánto vale ahora Y? Pues ya no son los ceros, ahora serían los unos. Entonces sería Y1 más el tamaño de paso que es 0.1
por el valor de la función en x1, y1, porque estoy en el paso 2, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vale. Creo que valdría la pena agregar el paso en el que voy. Para saber dónde estamos. Aquí estamos en el paso 0, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y así nos seguiríamos dependiendo de los cálculos que hagamos. ¿Cuándo vamos a terminar este proceso? Pues en este caso, cuando lleguemos a 1, ¿de acuerdo? Lo tenemos que repetir. Entonces, calculando el f evaluado en x2, y2 sería la exponencial en menos 2 por x, ¿sale? Menos 4 por lo que vale y. Y esa es la exponencial evaluada en x2, y2. ¿Qué nos va a servir para calcular y3? Este es el valor anterior más el tamaño de paso, 0.1, ¿de acuerdo? Este va a ser, según esta fórmula, pues ahora si estoy calculando y3, necesito y2 más 0.1 porque nos pide el tamaño de paso, multiplicarlo por lo que vale la función evaluada en x2, y2, que es este valor, ¿de acuerdo? Y esto, si se dan cuenta, lo pueden ir sacando en la calculadora. Luego, ¿cuál es el nuevo valor de f? El nuevo valor de f es, según eso, la exponencial evaluada en menos 2 por lo que vale x, ¿sale? Menos 4 por lo que vale y. Y creo que ya me entendieron, ¿no? Lo que va... sí, perdón, ahí se me pasó un paréntesis. Ya entendieron más o menos de lo que trata esto, ¿no? ¿Sale? Y eso se los comento porque voy a hacer control C y control V. ¿De acuerdo? Aquí puse más 4, aquí era más 1. ¿Y por qué voy a hacer control C y control V? Pues porque estamos en Excel. ¿Sale? Control V. Y ahí acabamos. ¿De acuerdo? Eso es todo en esta parte. ¿Sale? Si se dan cuenta, no es muy complejo. ¿De acuerdo? Y lo único que tenemos es que llevarnos esta estructura. Si nosotros quisiéramos esto mismo hacerlo en MATLAB, tampoco es muy complicado. ¿Vale? Veamos. En MATLAB vamos a abrir un nuevo script. ¿Sale? Ahí va. Un día de estos lo abrirá. Un clear para comenzar, porque siempre comenzamos. Vamos a definir nuestra función f, función, y igual a f de... pero aquí tengo x, y, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarle aquí el valor de y. Vamos a poner cualquier elemento que no vayamos a utilizar funciona. Vamos a utilizar salida, por ejemplo, salida. Si quieren, una función que depende de x, y, ¿sale? Ahí lo que estamos haciendo es crear una función que va a recibir dos entradas, una llamada x y otra y. ¿De acuerdo? Vamos a poner por aquí un end. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Qué es lo que nos queremos que nos mande como resultado? Queremos que nos mande como resultado exponente. ¿De quién? De menos 2 por x. ¿Sale? O la exponencial de menos 2 por x menos 4 por y. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ponerles punto para que aseguramos que van a ser flotantes las salidas. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a comenzar con el proceso. ¿De acuerdo? Vamos a definir nuestras variables. Por ejemplo, h igual a ¿qué? A 0.1, que es nuestro tamaño de paso. Y vamos a definir a nuestras variables. Empezamos con xx igual a su valor inicial es ¿qué? Es 0. ¿Por qué no utilizo x? Porque ya lo utilicé acá, entonces no quiero que el programa me mande errores, ¿de acuerdo? Vamos a poner y igual a el valor inicial de y es 1, ¿sale? Y nosotros queremos llegar hasta
mientras que XX sea menor que, menor o igual que 1, porque queremos que llegue hasta 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner por aquí un end para que ahí termine. Y lo que queremos es que calculen y, a y le asigne el valor de quién. Pues de lo que vale actualmente, más h por lo que vale la función evaluada en XX, y, es decir, que me haga estas operaciones y que me arroje el resultado, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Por qué lo escribimos de esta forma? Para que pues nos vaya almacenando el valor de y. Con eso ya tiene el nuevo valor y XX es igual a XX más h. Punto y coma. Y con esto nos debe de mostrar el valor de XX, de y los valores nuevos, ¿de acuerdo? Aquí le vamos a poner this para que no los vaya poniendo. X vale, bueno, X es igual a, paréntesis, más XX, más, comillas, espacio, y igual a, espacio, comillas, más, y para que nos vaya colocando los resultados, ¿les parece? Sí, ok, perfecto. Ok, con eso va a ser más que suficiente y yo creo que con eso nos va a dar los resultados. Y nos debería dar lo mismo que trabajamos. ¿Se dan cuenta? Este es el método de Euler y es como que pues, muy natural porque es estar trabajando con, con los valores que estuvimos trabajando aquí. La otra forma es poner un for x, poner un for y igual a xx, dos puntos el tamaño de paso, es decir, no sé si me están siguiendo, la otra forma sería escribir for y asignar el valor de xx, dos puntos, va avanzando del tamaño de paso en el tamaño de paso, ¿hasta qué valor? Hasta el que queremos llegar, hasta 1. Eso sería otra forma de escribirlo si no quisiéramos utilizar el while. ¿Sale? El problema es que ahí el que va modificando es ahí en lugar de X, pero da exactamente lo mismo. ¿Sale? A ver si no lo regamos, nos persinamos, ¿de acuerdo? A ver qué pasa. Esto es que Euler, Euler hacia adelante. Y ahorita nos dice, te equivocaste, y nosotros, ay, miren, ya no. Nos mandó muchos resultados. Oh, qué horrible, se ve feo. Vamos a ponerle un punto y coma acá. Porque sí se ve feo, ¿no? Ahí están todos los resultados. Y no podemos ver los bonitos. Entonces, vamos a ponerlo esto aquí. Vamos a ponerle un CLC aquí. Vale, y ahora sí, vamos a correrlo de nuevo. Miren, ahora sí, ya se ven más decentes. Otra cosa, la que no le pusimos punto y coma. ¿Cuándo vamos a aprender a limpiar eso? A ver, otra vez, CLC. Ok, y ahora sí, corre. Y ahí están dándonos los valores. Si se dan cuenta, nos da un valor de más porque nosotros queríamos llegar hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces se emociona. Y para que no se nos emocione, podríamos quitarle para que llegara exactamente a 1. ¿De acuerdo? Y nos da los mismos resultados, 0.7, luego es 0.5187, luego un 0.3 y 0.36816. Nos está dando ya los valores. Revisemos en 1.
0.65 nos dio exactamente los mismos resultados. Lo que quiero resaltar en esta parte es que, pues es como que natural, ¿no? Porque eran estas las fórmulas. El nuevo y es simplemente el y anterior más h por la función, ¿de acuerdo? El nuevo x es el x anterior más el tamaño de paso. Y la función que tenemos que evaluar, pues es esta y la describimos aquí abajo. Eso es más que nada lo que se tiene que hacer con MATLAB cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales. Y en general con casi todos los procesos debe de ser como que algo relativamente natural en cuanto a operaciones, si nosotros vamos entendiendo qué es lo que se repite y cómo se cicla. Debe de darnos algo como que muy, muy natural. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? ¿No? No. Okidoki. Pues entonces, esto sería todo con respecto a este primer método de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo?